Bien, recordemos, vayamos apuntando todos los versículos que vamos mencionando durante la enseñanza y lo último, preguntas que ustedes tengan o dudas, las podemos ver al final de la enseñanza. Mantengamos nuestros micrófonos en silencio hasta el final pues, para entonces poder conversar y no distraer a nuestros otros hermanos. La enseñanza de hoy la he titulado Prioridades como padres líderes de nuestra familia. Vamos hoy a hablar de las prioridades como padres, madres, líderes de nuestra familia. Muchas veces, como padres y líderes de familia, no tenemos nuestras prioridades correctamente alineadas, definidas o simplemente actuamos por intuición día tras día durante nuestras vidas. Hoy te voy a compartir a darles cuáles deben ser las prioridades en nuestra vida y el orden de las mismas según la palabra de Dios. El orden en nuestras prioridades es algo muy importante. Recuerden, nuestro Dios es un Dios de orden. Empecemos definiendo brevemente la palabra líder. Líder es una persona a la que un grupo sigue reconociéndolo como el jefe. Persona que influencia a sus seguidores. El liderazgo de un padre o una madre cristiano debe existir un orden de prioridades para que tu papá, tu mamá, como líderes de la familia, sean completos y deben existir un balance entre la familia y la iglesia. Ese balance es prioritario ya que seremos no solo buenos padres y líderes, sino seremos lo que queremos todos, ejemplo para otros padres a de imitar. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en la Biblia, en Abraham e Isaac, su hijo. Existen líderes a medias, así como lo oyes. Son tal vez buenos líderes en su empresa, en la iglesia, pero no saben ser líderes de su familia. Tenemos padres que su familia los oye hablando y desempeñándose en la iglesia, por ejemplo, pero con su esposa y con sus hijos son totalmente diferentes. Ustedes ven a su esposa y a sus hijos que se preguntan, ¿y por qué papá o mamá con nosotros no es así en casa? ¿Han escuchado el dicho que en casa de herrero, cuchillo de palo? Vamos a hablar para que ver a la Biblia para ver el ejemplo de un líder probado por Dios. Recuerden, un padre, líder de familia, debe ser, primero que nada, obediente a Dios. Mira lo que dice en Génesis 22, del 1 al 3. Apúntalo por ahí. Génesis 22, del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy mañana, y enarbolando su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que le dijo Dios. Aquí vemos cómo Dios prueba a Abraham en la obediencia, fe y el amor de él hacia nuestro Padre Celestial. Dios muchas veces nos va a probar a través de pruebas nuestras prioridades. Dios necesita tener buenos siervos y líderes con Él. Por eso es importante saber las prioridades que Dios quiere para quién, para tu vida.
¿Cuáles son esas prioridades? ¿Y cuál es el orden que Dios quiere que estén? Apúntala por ahí la primera. Imagino que todo el mundo se imaginará o sabrá cuál es la primera. La primera prioridad es Dios. Es nuestra primera prioridad. Mira lo que dice Éxodo 23. Éxodo 23 dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. También en Deuteronomio 13, del 6 al 8 dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, y ni tú ni tus padres conocisteis de los pueblos que están alrededor de nuestro, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tus ojos le compadecerán, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Para un padre, líder de familia, Dios es primero. Es su prioridad para su buen funcionamiento, para su liderazgo y su relación interpersonales. Dios es primero. Todo lo demás viene por añadidura. De Dios provienen todas las bendiciones. Mira lo que dice Lucas 12:31. Lucas 12:31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Así que nuestra primera prioridad es nuestro Padre Celestial. Segunda prioridad como líderes de nuestra familia. La segunda prioridad es importante como líder y padre, por la experiencia que tengo. Y es algo importante que es tu relación con tu esposo o con tu esposa. Puedes tener una excelente relación con nuestro Padre Celestial. Puedes tener una excelente relación en la iglesia, pero si no tienes una excelente relación con tu esposa o con tu esposo en tu casa, en tu familia, ¿de qué te sirve? No vas a tener paz, no te vas a sentir completo. Muchas veces oigo decir a esposo o pastor, venga para presentarle a mi mejor amigo o mi mejor amiga. Y veo una persona diferente. Tu mejor amigo debe ser tu esposa o tu esposo. Eso crea una relación fuerte y sólida. En Génesis 2:24 dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Será una sola carne. Eso es lo que muchas parejas hoy en día no entienden. Que cuando tú te casas, dejas de ser soltero, dejas de ser soltera, pero no solamente por un estatus que te dice un certificado de matrimonio, sino un estatus mental y de corazón. Cuando te casas, dejas de ser soltero o soltera. Si te casaste, corta el cordón umbilical de papi y de mami. Ya eres una o uno con tu esposo o con tu esposa. Ya no eres tú, ahora eres tú y tu esposa son una sola carne. Ella debe ser tu mejor amiga, ella debe ser tu confidente, ella debe ser tu consejera. Si no es así, algo no está en orden. Regresa y enamórense de su pareja nuevamente. Esto es muy importante. Tercera prioridad. ¿Son quiénes? Tus hijos. Ya vimos que la primera prioridad es Dios. La segunda, tu esposa o tu esposo. Y la tercera son tus hijos. Los hijos deben ser tu tercera prioridad como padre y líder de familia.
Pero esto no significa que tenga menos importancia, sino que usted debe llevar un orden de manera que usted, papá o mamá, pueda llevar un liderazgo como se debe y por ende su relación con ellos y con los demás. Si ponemos a Dios primero y en el centro de nuestra familia, y segundo ponemos nuestra esposa, y recuerden el por qué, porque ya somos una sola carne. Otra razón por qué esto es importante, porque su cónyuge es con quien va usted a terminar y pasar el resto de sus días. Ya cuando ya esté ancianito, ¿es su esposa la que va a estar a su lado o es su esposo el que va a estar a su lado, a su lado? Recuerden, los hijos crecen y se van. Y si no las has moldeado bien, muchos se olvidan de sus padres, ni los visitan. Así que tu tercera prioridad son tus hijos. Cuarta prioridad. La cuarta prioridad es la iglesia. Muchos padres, líderes piensan que si están en la iglesia, están bien con Dios, con su esposa y con sus hijos. Confunden a la iglesia con Dios. La iglesia no es Dios. Son esas cuatro paredes que nosotros nos reunimos todos los domingos durante la semana. Ese no es Dios. Usted se reúne en ese sitio para alabar, glorificar, orarle a Dios. No ponga a un grupo de hermanos antes que Dios, antes que su esposa o antes que sus hijos. Tengamos eso bien claro. Cuando usted se convierte en lámpara para la calle y oscuridad para su familia, no somos de bendición para nuestro primer ministerio, que es ¿cuál? La familia. Dios, el primer ministerio que instituyó fue la familia, no fue la iglesia. Hay muchos hijos de pastores, evangelistas, misioneros y padres de familias que se han apartado de los caminos de Dios, porque sus padres dedican más tiempo a la iglesia que a su familia. Primero es su familia, que esté en orden y armonía, y luego puede ayudar y ser de bendición a los demás en la casa de Dios. Debe haber ¿qué? Un Balance. balance. Muchas veces las personas no nos creen y nos vienen y no vienen a los caminos de Dios porque no somos testimonio de lo que predicamos. En la iglesia nos ven muy bien, pero en nuestras casas tenemos una casa en desorden. No tenemos una familia unida, no tenemos una familia en paz. Nuestros hijos están lejos de los caminos de Dios. Eso no es un buen ejemplo y no es un buen testimonio. Debemos tener un buen testimonio con nuestra familia y luego con los demás. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Timoteo 3:14. Dice así, que si alguno anhela obispado, buena cosa es, pero uno de los requisitos es que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción. Hermanos y hermanas, usted no sabe gobernar su casa bien, ¿cómo cuidará de la casa de Dios, de la iglesia de Dios? Hay que primero poner orden en casa y luego entonces establecer un balance entre la iglesia y la familia. Quinta prioridad, el trabajo. Recuerden, debemos poner en orden correcto las prioridades. Muchos tienen el trabajo como primera prioridad, en la primera posición, y tienen a Dios en la última si hay tiempo. Nuestro trabajo es algo importante y más hoy en día, pero como cristianos entendemos que no es por lo cual subsistimos. Todo padre, líder cristiano,
debe estar consciente que todo, pero todo proviene de Dios. Santiago 1:17. Mira lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Proviene de Dios. Sabemos que el trabajo es importante, pero no más importante que nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Lucas 12, 22, 23, 28 y 31. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y si así viste Dios a las hierbas que hoy están en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, padres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos en inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidades de estas. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestra prioridad número uno debe ser nuestro Padre Celestial. De Él fluye todo hacia nosotros en nuestras vidas. Como padres, como papás de corazón, como líderes de familia, debemos tener nuestras prioridades bien establecidas. Dios es primero, nuestra esposa o esposo segundo, nuestros hijos en tercer lugar, la iglesia en el cuarto lugar y nuestro trabajo en el quinto lugar. Servimos a un Dios de orden. Dios nos ha dado el plan perfecto a través de su palabra, que es la Biblia. Hora de las preguntas, hora de compartir. Puede prender su micrófono o puede levantar su manita. Adelante. En confianza. Buenas noches, mi amado pastor. Víctor, tanto tiempo. Dios te bendiga a ti y tu familia. Amén. Qué dicha verle, mi amado pastor, Igual, igual. Adelante. que ha bajado bastante, creo, de peso. Yo creo que sí. Bastante sí. Sí, se ve nota. Mi amado pastor, ¿qué pasaría con la pareja? Porque la palabra dice que ya cuando se case, una sola carne es, y dejad padre y madre y unirse a su esposa y ser una sola carne. Pero hay muchas por la necesidad o por lo que se está pasando, viviendo. Hay muchos hijos que viven con las nueras o muchas hijas que viven con los yernos en las casas de los padres. ¿También sería de bendición o qué pasaría ahí, mi amado pastor? Entre los consejos que yo siempre doy a una pareja cuando se casa es que que tengan su propio nido, que tengan su apartamentito, su casa, su cuarto donde vivir. Sabemos y entendemos que hoy en día, por situaciones económicas que está pasando el país y la escasez de trabajo, me hago entender, muchas veces hay que dejar la casa que uno tenía o donde vivía y unirse a la familia de los suegros o de los padres. Entendemos eso claramente. No es lo más saludable, pero sí es algo que es provisionalmente en lo que consigue trabajo, en lo que se restablece la economía de la familia. Yo lo veo bien, pero el mantenerse ahí durante todo el tiempo, recordemos la pareja, la familia, tiene situaciones muchas veces que como estamos todos juntos en un mismo sitio, puede gente comentar, puede gente entrometerse y no lo es lo más saludable. Lo más importante es el que poder mantener un sitio donde uno esté con su familia aparte y que pueda desarrollarse y crecer como familia. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias, mi amado pastor. Dios me lo bendiga siempre. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar?
en confianza. Aló, Adelante. buenas noches, mi amado pastor. Bendiciones. Adelante con su pregunta. Gracias, hermano, por la enseñanza que nos da. Verá, mi amado pastor, yo tengo un problema con un hijastro mío, que él se casó con una, digamos que ella es cristiana, mi hijastro no es, pero le avanzó a llevar a la iglesia, estaban un tiempo, luego se salió, ya no quiso irse, bueno, ya. El problema es esto, mi amado pastor, de que ella es una mujer bien celosa, no deja que converse con nadie y últimamente la actuación de ella es muy mal. En esta semana, el día lunes, le ha cambiado la seguridad de la cerradura, ha puesto otro para que él no entre. Entonces, inclusive le ha mandado la ropa, le ha puesto afuera y la casa es de ellos, pero verá, mi amado pastor, el terreno es de mi esposa, entonces realmente se creó ahí un conflicto, cosa que ahorita estamos como enemigos, pero yo digo, si ella dice que es cristiana, ¿cómo actúa de esa manera? O sea, yo con ella he hablado, le he hecho ver las cosas, le digo, si usted dice que es cristiana, Jesús, tome en cuenta, desde la cruz y clavado ahí sufriendo por sus dolores, por nosotros, él jamás dijo, nos maldició ni nada, sino que dijo, Padre, perdónales. Y digo, ¿usted qué clase de mujer es? O sea, ¿cómo por una simple cosa que ni siquiera está segura, sino es por los chismes de la gente de por ahí que le conversan, que así está, se deja llevar? Entonces, mi amado pastor, nosotros, yo y mi esposa, no sabemos cómo actuar, eh, porque ella se pone más en contra de mi esposa, porque como ella es la mamá, claro que como madre le defiende a su hijo, ¿no? Y entonces ella dice que aunque ustedes no me quieran, yo no me de ir de aquí, porque esta es mi casa. O sea, ella quiere de a buenas o de a malas, que la casa que se quede con ella. Hace un tiempo atrás, gracias el pastor Huguito vino a visitarnos, mi esposa estaba enferma. Ella no vino ni siquiera a saludar ni nada. Estaba mi esposa bastante mal. Yo le mandaba mensajes para que venga, pero jamás vino. Vino una vez, pero agarrado unos documentos para que mi esposa le firme. Si en caso no puede firmar, que le pongan una huella, pero con el fin de quitar la casa y todo. Entonces yo no sé qué clase de corazón tiene esa mujer, o sea, no entendemos, mi amado pastor. Entonces nosotros acudimos a las leyes y las leyes dijo que ese quiera o no quiera, así ella, si ella ha gastado la plata, eso es su señora, porque cuando empezaron les dije, vivan bonito, vengan a visitarnos. Aparentemente, hermano, la comunicación se está interrumpiendo la señal, pero le voy a dar el consejo. Mucha gente dice que es cristiana, pero los cristianos por sus frutos los conoceréis. ¿Me hago entender? Cuando hay celos, pero celos enfermizos que estoy viendo qué es lo que está sucediendo en esa pareja, esas no son cosas de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, lo que hay que buscar es la armonía, el poder comunicarse, el poderse sentar a tratar de resolver una situación que, como usted dice, fueron comentarios de personas, tal vez fueron chismes,
que llevaron a que ella actuara de esa forma. Legalmente, la casa le pertenece a su hijo. ¿Me hago entender? Porque el terreno es de su mamá, la casa es de él. Me imagino que la habrá hecho antes de casarse. Eso no hay problema, pero no es lo importante en este caso. Lo importante es cómo buscar una armonía y que nuevamente se vuelvan a contentar y tratar esos celos que no son buenos, porque donde hay celos enfermizos, siempre va a haber discordia, siempre va a haber pelea, siempre va a haber diferencias. Y eso hay que tratarlo a través del pastor, a través de un terapeuta familiar, a través de un psicólogo, la cual trate la situación porque si las cosas siguen así, como estamos viendo, no se va a llegar a un final feliz. Así lo que yo pónganlo en oración, pónganlo en las manos de Dios, ayunen por la situación y que alguien, una persona que sea el mediador de la situación para poder llegar a un final feliz, a un acuerdo. ¿Me hago entender? Pero darle el consejo correcto porque mientras ella esté de esa forma y pensando de esa forma y actuando de esa forma, ahí no va a haber armonía. ¿Me hago entender? Solamente un milagro de Dios que la toque. ¿Me hago entender? ¿Alguien más que tenga una pregunta o algo que comentar? Arturo de Juanito, mis hermanos, buenas noches. Bienvenido, mi pastor Huguito. Buenas noches, hermana Miancita. Dios les bendiga, bienvenidos. Mi querido pastor, le pido disculpas luchando con el internet. No me daban cabida. Tuve que molestarle a mi Eduardito querido. Bueno, no sabe la inmensa alegría, mi querido pastor, perdone que le interrumpa, el saber que ya usted está bien de salud, eso nos alegra. Quiero que sepa que hemos estado orando por su vida Gracias. y pidiendo que el Señor le fortalezca. No hay mayor alegría que el aprender lo que Dios pone en su corazón para el bienestar de cada uno de mis hermanos. Amén, gracias. Estamos gozosos, alegres, ahora sí, con un viva y un gozo de decirle, bienvenido mi querido pastor. Que Dios le bendiga, pastor. Dios Gracias, le bendiga. gracias. Ahora sí. Han sido días difíciles, pero gracias a Dios estamos vivos y estamos mejorando, esperando que Dios siga cumpliendo su obra en la salud mía. Pero los extrañé muchísimo. No era que no quería dar las clases o las enseñanzas, era que mi salud ya estaba muy afectada. Entonces me mejoraba y por cumplir con la obra de Dios salía a enseñanza, salía a retiro y volvía y recaía en la salud hasta que yo dije, no, hay que quedarse en casa, hay que alimentarse, hay que recobrar fuerza, porque no fue fácil lo que pasé, ¿me entiendes? Así es, mi querido pastor, pero ahí le vemos rebosante, lleno de energía, vitalidad, mi querido pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por sus oraciones. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Bueno, yo quería comentar algo, pastor Juanito. Adelante. A ver, en cuanto a las prioridades de nosotros como cristianos, pienso que realmente tenemos que revisarlas con mucho cuidado, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios. Y realmente que eso no está dentro de nuestras prioridades. Y de ahí es donde vienen graves problemas a la vida de aquellos que decimos que creemos en Dios, ¿sí? Yo creo que a veces hemos priorizado el trabajo, a veces hemos priorizado la iglesia, hemos priorizado a veces a los hijos, y realmente que muchas de las veces han habido conflictos dentro de la pareja porque justamente creo que Dios no está en medio de esa relación. Y a veces tanto el hombre como la mujer dice, bueno, yo por mis hijos
trato de llevar adelante la situación. Yo por mis hijos trato de que este hogar funcione y no es así, porque nosotros tenemos que entender que primeramente es Dios, ahora luego la esposa, y si es que entendemos eso, pues la relación va a cambiar, el trato va a cambiar dentro de del hogar. Entonces, gracias, Pastor Juanito, por esta enseñanza. Yo creo que nos afirma, nos pone en claro a algunos que no sabíamos bien de estas prioridades para que entendamos que primeramente es Dios en la relación que en cualquier situación. Si es que no estamos bien con el Señor, ¿cómo puede funcionar mi relación con mi pareja? ¿Cómo puedo ser yo un buen padre? ¿Cómo puedo ser yo un buen trabajador? Entonces, eso quería aportar mi pastor Juanito. Gracias, hermano Eduardo. Es importante que nosotros tengamos siempre claro estas prioridades y que las revisemos de cuando en cuando, porque a veces nos desenfocamos. Me hago entender y empiezan a moverse de un sitio a otro esas prioridades y no se mantienen como está establecido por nuestro Padre Celestial. Si de Dios viene todo, toda bendición, todo viene de Él. ¿Por qué lo vamos a poner en el último sitio y poner el trabajo primero? ¿Me hago entender? Eso es estar pensando como piensa el mundo. Y ya nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de un plano espiritual, nosotros somos cristianos y como tal tenemos que darle prioridad a quien de donde todo viene y toda bendición sale, que es de nuestro Padre Celestial. Luego nuestra esposa. Ahora mismo que yo he pasado por esta situación de salud, si yo no hubiera tenido a mi esposa al lado, una esposa que es una ayuda idónea, una esposa que estuvo pendiente a mí, una esposa que en un momento dado hasta me salvó la vida, me hago entender en esta situación, ¿qué yo hubiera sido de mí? Entonces yo tengo que valorizar todo eso en todo momento. Está Dios, luego mi esposa, luego entonces vienen los hijos. Los hijos, ¿por qué? Porque es nuestra responsabilidad y tenemos que moldearlo, tenemos que disciplinarlo, tenemos que disipularlo, tenemos que guiarlo, porque son nuestra responsabilidad. Pero sabiendo que un día se van a ir y van a tener su familia, van a tener su vida y muchos de ellos a veces no vienen para atrás ni a visitar a sus padres. ¿Me hago entender? Así que Dios y nuestra esposa son prioridades. Luego está entonces la cuestión de la iglesia, porque necesitamos congregarnos y ahí donde nosotros recargamos nuestras pilas. Y por último, pues el trabajo. ¿Me hago entender? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, buenas noches. Bendiciones. Una pregunta, por decir, ¿cómo se podría llegar a un hijo que estudió ciencias, en realidad es físico y dice, o sea, ciencia y antes, más antes se le llevaba a la iglesia, sí, pero desde que empezó con eso de la física, estudiar ciencia, ya ahora dice que las cosas son diferentes y que no ha sido así. Entonces, que, que Dios, o sea, niega, prácticamente niega eso, porque que ya la ciencia ya se fue a eso de la evolución, que ahí ha aprendido que es así. Eso es importante. Yo he oído esa pregunta anteriormente. Hay hijos que estudian ciencia o medicina y el estudiar esos los lleva a convertirse a veces a pensar que son casi dioses con D minúscula, ¿me hago entender? Porque salvan vidas, tienen el conocimiento, saben cómo hacerlo, lo estudian, lo practican, pero si él está hablando de la evolución, y la evolución dice que venimos del mono, ¿por qué no hay más monos convirtiéndose en personas? ¿Me hago entender? Que le explique eso con ese detallito nada más. ¿Por qué si la evolución nosotros dicen que venimos del mono? Porque no todos los días más monos se convierten en personas. Que se lo explique. ¿Me hago entender? Y cómo en los tiempos del Viejo Testamento se sabía que ya la tierra era redonda. Que se lo explique científicamente
que le explique de eso de que se da una explosión, se creó todo, que se lo explique. Va a ser imposible porque no tiene explicación. Todo comienza con Dios. Orar mucho por él y ponérselo en las manos de Dios. Ya Dios se encargará. Amén, amén. Gracias, pastor. Yo no vengo del mono. A mí me creó Dios. Vaya al zoológico a ver cuántos monos todos los días se convierten en hombres y mujeres. Ninguno. Cortos de mente. Adelante, nuestra hermana María. ¿Estás con el audio bloqueado, María Alejandra? Ahora, Buenas noches. Yo tampoco vengo del mono, son muy feos. será muy gracioso, pero del mono yo No, no. no, son muy feos. Los monos son feos y los seres humanos somos bonitos. Bueno, mi pastor, yo también quería acotar con respecto a estas prioridades, ¿no? Verdaderamente yo cometí muchos errores en mi vida y tengo que confesarlo, porque en mi primer matrimonio yo me tuve que divorciar por miles de cosas y me quedé sola con mi hijo, ¿no? Con mi hijo mayor. Y verdaderamente yo decía, sí, Dios está primero y yo amo a Dios, pero después puse a mi trabajo porque me tocó ser mamá y papá y cabeza de casa. Entonces, dejé la familia como para un tercer plano. Tenía a Dios, tenía el trabajo y tenía mi familia. Y perdí de disfrutar los mejores momentos de mi hijo mayor. Cuando había programas de escuela, yo no podía estar. Cuando habían eventos de mi hijo, yo no podía estar. Al tiempo pasa, el tiempo pasó, yo me quedé sola con mi hijo y mi mamá y me convertí en una máquina de trabajo, pegaba un día con otro, trabajaba para PDVSA, para petróleo, y eso exigía más de mí, y yo daba el 3.000 por el 3.000. Hasta un día de que, bueno, que ya Dios procesó mi vida y conocí a Jesús mi esposo. Y de allí, bueno, comencé a entender cuál era la verdadera prioridad que Dios tenía en mi vida. Y como cristiana, ¿qué debía hacer? Nos casamos ya después de cierto tiempo y entendí de que cuando tú le das el valor a la familia, las cosas son distintas. Que sí, 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 Dios es el primero y que verdaderamente tu familia, tu esposo debe ser el segundo, tus hijos deben ser los terceros, porque si tú no tienes tiempo para ir al colegio, para ir a un juego, para ir a un compartir, con menos algo juntos, ir quizás cuando se pueda de vacaciones, las cosas no funcionan bien. Si Dios no está presente en los hogares, de nada sirve, mi hermano. Podemos decir que la iglesia, que esto y que el otro, que cantamos, que servimos, pero si tu casa es una guerra, eso no sirve. Entonces, bueno, a mí no ha sido fácil este aprendizaje. He llevado palo del Señor, he llevado, como quien dice, corrección del Señor, porque algunas veces me quejo de que no tengo un trabajo, de que tengo que producir, pero definitivamente es un proceso en el cual tú tienes que aprender a valorar tu hogar, ese hogar que Dios te dio, que tienes que bendecirlo, pararte de madrugada, orar por él, irte con el muchacho para el fútbol, abrazarlo si pierde, celebrarlo si gana, igualito, igualito, que tienes que tener la hora al día, la comida al día. Y bueno, aquí estoy yo con mis dos muchachos, escuchando la enseñanza y como digo, o sea, todos los días aprendemos, mi pastor. Yo estoy alegre de volverlo a ver, me encanta volverlo a ver. Que Dios le bendiga. Gracias
por esa enseñanza y porque nos permite reconocer nuestros errores, porque verdaderamente todos los días cometemos errores. Que Dios le bendiga. Gracias, María. Bendiciones para ti y tu familia. Qué bueno que están todos reunidos escuchando estos mensajes, porque desde pequeño ya se aprende. Ya ellos saben que Dios es primero, el esposo, la esposa segundo, y tercero los hijos, luego la iglesia y luego el trabajo. Y si lo aprenden desde pequeño, lo van a poner en práctica cuando tengan su propia familia. Y ese es el propósito de estas enseñanzas. Yo siempre digo, hoy vamos a reflexionar a través de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Porque cuando uno reflexiona, yo los pongo a usted a pensar a través de los versículos, a través de las situaciones. Eso se mantiene dentro de su mente y de su corazón y se pone en práctica porque usted se visualiza. Como usted dice, usted aprendió no tan a la buena, pero en este momento de su vida, ya usted está clara de cuáles son sus prioridades y cómo deben de ser, y lo está ejecutando. Y Dios la está viendo. Y Dios siempre bendecirá a su familia. El que es obediente a Dios, siempre Dios lo bendice. Si te quieres ir en contra, bueno, prepárate, que yo sé quién va a ganar siempre. ¿Me hago entender? Amén. Así que es importante que sigamos esas prioridades y que las revisemos de vez en cuando. La hermana Gracias, que Dios le Silvita creo bendiga. que Amén. quería también participar. Sí, Silvia, creo que era, ¿no? Sí. Adelante, Silvia. Pastor Juanito, me alegra mucho que el Señor siga restaurando su salud. Buenas noches con mis hermanos. Mi pregunta es, Pastor, si una prioridad, por ejemplo, en el segundo lugar es el esposo y uno ya, lamentablemente, pues yo no tengo esposo, soy separada, ¿con qué se llenaría esa prioridad? Esa es una de las preguntas. Y segundo, por ejemplo, es una lucha constante cuando una es sola y el trabajo es el que uno depende, ¿no? Uno tiene que trabajar para poder sustentar la casa, si mis jóvenes siguen estudiando. Pero, por ejemplo, a veces no sé si es una bendición cuando me dice, ¿sabe qué? Tiene que hacer horas extras y trabajar hasta los domingos. Y digo, no, es que el domingo es del Señor. Y es una lucha, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez también me querían poner de domingo a domingo. Y bueno, ahora ya me dijeron nuevamente porque no hay personal. Y he estado orando, bueno, en el momento como le dije a Dios, si es solo por un mesecito, sí, pero de ahí no, así como para esclavizarme todo de domingo a domingo. Esa es mi consulta, mi pastor Y, Juanito. Silvia, bendiciones para ti y tu familia. Cuando no está el esposo o la esposa, ¿me hago entender? Entonces, está Dios, estás tú y la tercera prioridad sigue siendo entonces tus hijos. En este caso ya tú estás clara, te están ofreciendo trabajar horas extras, donde va a afectar tu relación con Dios los domingos y tú estás contestando correctamente. Pero no te preocupes, ¿por qué? Porque Dios te va a bendecir de otra forma. ¿Me hago entender? Porque tú estás siendo obediente. Te están poniendo la carnada, te están poniendo la tentación, pero tú le estás diciendo firmemente no. Los domingos son con mi familia y con Dios. Eso yo no lo cambio. Dios te bendice de otra forma. Así que tú tranquila, con mucha paciencia, sigue orando. Si no tienes el esposo ahora, dale doble o triple ración de amor a Dios y a tus hijos. ¿Ok? Amén. Gracias, pastor. Gloria a Amén. Dios. ¿Alguien más que Mi- quiera preguntar? Esto es importante. Parece tan básico, pero esto cambia vidas, esto cambia familias, esto cambia relaciones con Dios, esto cambia relaciones con la iglesia, esto cambia relaciones con los hijos, con los esposos. ¿Me hago entender? Porque cuando uno es obediente y sigue los pasos debidos, Dios está contigo. Adelante, dice aquí Robert Rey. Adelante. Buenas noches, pastor. Perdón, es el nombre de mi hermano. Yo soy Ah, bien.
Sí, pastor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando, o sea, yo tengo claro las prioridades que debemos tener como individuos? Por ejemplo, mi mamá también es divorciada, entonces, por ende, sus prioridades tienen que ajustarse un poquito al contexto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como hijos también ya crecemos y tendemos a tener también nuestras propias prioridades? Sé que para mí también es Dios, pero ya el tiempo en familia a veces se reduce por el tema de los estudios. Entonces, ¿yo cómo equilibro eso para no separar ese vínculo entre mi madre como familia, principalmente Dios y también los estudios? Sí, lo más importante, gracias por la pregunta, bendiciones para ti. Lo más importante es que tú estás clara. Tú estás clara que Dios es el principal. Y luego está tu familia. Todavía no estás casado, no tienes hijos, todavía no tienes esas responsabilidades. Mientras tanto, tú tienes claro que es primero Dios, segundo la familia, me hago entender, y luego tus estudios. Es importante todo eso que lo mantengas en esa forma. No pongas los estudios primero que Dios, no pongas la familia, ¿me entiende?, en otra posición. Dios es primero y de ahí es que viene y se bendice a cada persona. ¿Está bien? Tranquila. Amén. Gloria a Dios. Pastor, estamos muy bendecidos con toda la enseñanza que usted esta noche y me perdí, mi pastor, pero gracias a Dios porque está enseñando cuál es la prioridad. Bueno, mis amados hermanos, entonces si ya no hay preguntas, les ruego que el próximo jueves, mi querido pastor, Dios mediante, nos estaremos viendo en vivo y en directo. Si Dios quiere, estamos aquí y no, Jesucristo no ha venido primero. Estamos aquí con la bendición de Dios. Vamos a tomar la foto, vamos a prender las cámaras. Eso, por favor, sonrían que Jesús les ama. Pero pueden abrir un ratito los canales, un ratito nomás, para que se vea, pues. Abran un ratito. Eso, así, están guapos, barbudos, todo, pero bueno. Sanitas. Mi hermano Freddy, mi Evita. Buenas noches. Mi Buenas noches, pastor. George. Josecito. ¿Cómo Juanito están mis queridos Varela, no se hermanos? olvide de retirar su certificado. Ahí estamos, mi querido pastor, en Buenas vivo y noches, en pastor directo. Huguito. Esa Estercita querida. Ahí va a traer la cámara famosa para que salgan en primera plana. Pero sonríen, pues les veo muy serios, bravos, enojones. Muchísimas gracias a Hola, todos. mi hermano Berito. Adelante, mi pastor. Bendiciones. Bueno, quiero darles las gracias a todos. Gracias por la paciencia que me han tenido. Seguimos recuperándonos para seguir trabajando en la obra y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Gracias por sus oraciones. Sigan orando para que la recuperación sea completa y tengamos las energías de un Amén. búfalo y las alas de un águila. Amén. ¿Ok? Amén. Gloria a Entonces nos Dios. vemos el próximo jueves, si Dios quiere, a la misma hora por este mismo canal, ¿ok? Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. Ya está la foto, mi pastor. Ya está dicha. Gracias. Ya, perfecto, mis amados, descansen Bendiciones, mis y nos hermanos. vemos el Una viernes. linda noche para todos. Bendiciones. Chao, Dios gracias, mi les bendiga, pastor. hermanos. Bendiciones. Gracias. Hasta luego, pastor Huguito. Hasta luego, Chao, chao. bonito.